Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, a cada uno de ustedes. Nos alegramos mucho de verle a cada una de las hermanas que están aquí presentes por la gracia y por la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien le damos la gloria, la adoración y la exaltación por habernos dado esa salvación en su Hijo amado Jesucristo. Sean dadas las gracias a nuestro Padre Celestial, que vive y permanece por los siglos de los siglos. Recordarles de que hoy es día miércoles. ¿Y qué es lo que se hace o se desarrolla los días miércoles en la iglesia, hermanos? Estudio bíblico. De modo que vamos a estar estudiando el Salmo capítulo 22, de los versículos 1 al 21. Salmos capítulo 22, versículos del 1 al 21. El título del estudio es La crucifixión de Cristo. La crucifixión de Cristo. Leemos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, libre de él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Oremos. Bendito Padre, buen Dios, creador de los cielos y de la tierra, estamos delante de tu presencia, oh Señor, para poder clamarte y poder invocar tu nombre, que es sobre todo nombre, que en el nombre de Cristo Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, Señor, para que nosotros podamos en esencia reverenciarte, postrarnos ante tu presencia con ese miedo reverencial que tú mereces. Sabiendo, oh Señor, de que tú eres el único Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, quien soberanamente decidió llevar a cabo por tus propósitos y tu sabiduría eterna e inescrutable el plan de redención por medio de tu Hijo amado Jesucristo, el Salvador del mundo. Padre, gracias, porque tú nos permites estudiar en el tiempo antiguo testamentario 1000 años antes que viniese tu Hijo amado Jesucristo aquí a la tierra. Nos enseñas a poder escudriñar, a poder leer
estudiar y profundizar en tus sagradas escrituras inerrantes e infalibles acerca de la crucifixión de Cristo Jesús. Padre, que nuestras vidas no sigan siendo las mismas, que nosotros podamos ser moldeados a la imagen de tu Hijo amado Jesucristo, que el poder de tu Santo Espíritu pueda abrir el entendimiento de nuestros corazones, de nuestras mentes, para poder entender como tú quieres que entendamos tu palabra, Padre. Estamos bajo tu gracia, bajo tu poder, bajo tu presencia, oh Señor. Sostén al expositor de tu palabra con el poder de tu Espíritu Santo, quien levantó a Cristo de entre los muertos al tercer día. Padre, necesitamos sentir tu presencia, necesitamos la llenura del Espíritu Santo, necesitamos, oh Señor, de que seas tú gobernando nuestros corazones y edificando al cuerpo de Cristo, para poder siempre seguir perseverando en el Evangelio y aún más para poder conocerte y amarte como tú quieres ser amado. En Cristo Jesús, en acción de gracias te lo pido. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Alguno esperaría que al mencionar dicho título, dicho tema del estudio, pudiéramos ser dirigidos a alguno de los 4 evangelios que encontramos en el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Pero cuando nosotros hacemos un estudio acerca de la crucifixión de Cristo, donde nos guíe en el tiempo antiguo testamentario para ver la referencia de la profetización que el rey David, inspirado por Dios, hizo acerca de ese Mesías, de ese rey que iba a venir, el rey de Israel, nosotros podemos darnos cuenta de que en esencia el rey David, bajo la inspiración y con la ayuda del Espíritu de Dios, pudo dejar escrito con tinta, hermanos, y papel, el registro acerca de la crucifixión de Cristo Jesús. Y en esencia, este solo capítulo de Salmos 22 narra más explícitamente la crucifixión de Cristo Jesús que cualquiera de los 4 evangelios ya mencionados anteriormente. Un texto inspirado 1000 años antes que Jesucristo viniese a la tierra, hermanos, nos habla más acerca de la pasión, la muerte de Cristo. Hay un texto que en esencia nosotros debemos de conocer también, que es en Isaías 53, pero ahora nos vamos a enfocar acerca de la crucifixión de Cristo narrada en este capítulo 22 de Salmos, hermanos. Fue un salmo davídico, pero algunos comentaristas pueden hacer 2 análisis de referencias importantes que se encuentran en este capítulo. El primero es que tiene que ver que el rey David podía encontrarse bajo la persecución de Saúl y que él pudo experimentar muchas angustias, muchos dolores, mucho quebranto bajo esta persecución y esta opresión, pero que a la misma vez el Espíritu de Dios lo estuvo guiando para que él pudiera profetizar acerca del rey mesiánico que es Jesucristo, quien iba a venir 1000 años más tarde. De tal forma de que nosotros podemos ver aquí desplegado en todos estos versículos, hermanos, la angustia del Señor Jesucristo explícita en estos versículos. La crucifixión, hermanos, nosotros sabemos de que en este tiempo no existía la cruz, sino que eso apareció muchos años después. La crucifixión como instrumento de castigo, de tortura, de humillación, fue idea inicialmente por los persas. Luego Alejandro Magno la introduce a Egipto y los cártagos romanos la aprendieron de los cartagineses y la perfeccionaron como instrumento de dolor, de vergüenza, de humillación, una forma de castigo reservada básicamente para los peores criminales que pudieran encontrarse en esa época. Así nosotros podemos ir entendiendo un poco acerca de lo que tenía que pasar nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya que en la eternidad pasada con Dios Padre y con Dios Espíritu Santo habían tenido una reunión
donde Jesucristo se había ofrecido para ser inmolado, puesto en sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y es ahí donde el plan de redención de nuestro Padre Celestial se lleva a cabo y se lleva a la perfección y en su totalidad, para que nosotros pudiéramos tener el perdón de pecado que solamente en su Hijo amado Jesucristo podíamos encontrar. Si bien es cierto, vamos a estar profundizando y estudiando acerca de la crucifixión de Cristo, no es menos cierto de que ese Cristo resucitó de entre los muertos al tercer día. Él no se quedó en el sepulcro ni en esa tumba. Dios lo resucitó con el poder de su Santo Espíritu, y luego Él estuvo 40 días y 40 noches hablando acerca del reino de Dios, de los cielos, y luego ascendió a la diestra del Padre, y Él vive y Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Cabe destacar, decir eso, para que entendamos en esencia que la crucifixión de Cristo era necesaria, porque era la que nos iba a dar a nosotros el perdón de pecados, ya que Cristo Jesús fue nuestro vicario. ¿Y qué quiere decir la palabra vicario? El significado es que Él fue nuestro sustituto, porque éramos nosotros los que teníamos que estar ahí, de manera que Él hizo una sustitución, hermanos, por cada uno de nosotros, para que no fuéramos nosotros los que íbamos a pasar esa clase, esa especie de infierno en la cruz. Y Él murió en sustitución nuestra. El trato que recibió y las palabras de insulto que Él, hermanos, oyó, nosotros las teníamos que haber recibido. De manera que Cristo Jesús vivió esa vida y fue crucificado para que yo no pasara ese dolor, ese tormento, esa angustia, esa humillación, esa vergüenza. Y es donde existe en mi corazón un gran anhelo de entregarme más completamente a Dios. Al ver su dolor, angustia y sufrimiento, nosotros pudiéramos a la misma vez tomar una gran lección: perdonar a los demás. Como cuando Él, siendo crucificado, mencionó sus palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él es nuestro Maestro y ha recibido un peor trato de lo que nosotros podríamos llegar a recibir en toda nuestra vida. Porque Él, siendo el Dios hombre, hermanos, no es lo mismo que la criatura sea humillada, avergonzada, castigada, a que el Dios creador de los cielos y de la tierra, el autor de la vida, sea humillado, castigado, hermanos, avergonzado. Antes de ser clavado en la cruz, lo había dicho que su alma estaba angustiada hasta la muerte en Getsemaní, sudando gotas de sangre, en Lucas 22, 44. Y este salmo que estamos viendo es un salmo mesiánico. El Salmo 22 habla acerca del pastor sufriente. El Salmo 23 habla acerca del buen pastor. Y el Salmo 24 habla acerca del gran pastor, del mismo pastor que es Jesucristo. Este salmo, hermanos, bien entendido, con la ayuda del Espíritu Santo, tiene el potencial de corregir de una vez y para siempre mi vida de devoción, de adoración y de obediencia a Dios. Oiga, hermanos, si yo pudiera aquilatar la muerte de Cristo, como el salmista lo describe, yo podría para el resto de mi vida vivir de una manera totalmente diferente, de otra forma que solamente glorifique a Dios en todo tiempo. Y se requiere de la obra del Espíritu de Dios para entender teológicamente, emocionalmente y existencialmente, hermanos, la intensidad de la agonía vivida por Cristo Jesús en la cruz. Lo que Cristo padeció allí se debió a nuestros pecados, a mis pecados, a sus pecados, hermanos. De modo que cuando nosotros analizamos un poco, podemos entender que nuestra desobediencia no solamente es la violación a un mandamiento de la palabra de Dios, es una deshonra a la cruz y al dolor que Cristo Jesús experimentó en esa cruz por nosotros. De modo que nosotros no podemos estar jugando ni coqueteando
con aquello que crucificó a mi Señor y a mi Salvador en esa cruz. Es por eso que podemos tomar una sobriedad, algo muy serio, por parte del Espíritu de Dios acerca de este Salmo capítulo 22 que describe detalladamente la crucifixión de Cristo Jesús, hermanos. Y ya leímos el capítulo hasta el versículo 21, y esas son las palabras del rey David describiendo alguna experiencia de su vida y profetizando eventos que sucederían 1000 años más tarde. El Salmo comienza con una expresión muy conocida entre todos nosotros: Dios mío, Dios mío. Y hace dos preguntas Jesucristo en este solo versículo, hermanos. O en este solo versículo. ¿Por qué me has desamparado? La primera pregunta. Y la segunda pregunta: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor en los originales y de mi gemir? Estaba gimiendo Jesucristo con profundo dolor, totalmente agonizando por cada uno de nosotros. En la hora más oscura, entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde, cuando existía una densa oscuridad, como lo describen los evangelios, hermanos, nosotros podemos ver cuando el Padre, en esencia, aquí por las palabras de Jesucristo pronunciadas: ¿por qué me has abandonado? Jesucristo se siente abandonado por Él cuando el Padre abandona al Hijo en la cruz. Pero ¿por qué sintió Jesucristo eso? Porque Jesucristo, hermanos, estaba en representación nuestra, cargando con todos los pecados de nosotros. Y Dios Padre no estaba ahí presente, y por esa razón Jesucristo dice: ¿por qué me has abandonado? En otras versiones, desamparado. Es como si el Padre le hubiese dado en ese momento la espalda al Hijo. Jesús, sintiendo el dolor que experimentaría todo aquel que llegue a entrar en el infierno, el dolor de la separación de todo lo que pudiera representar a Dios por el resto de la eternidad. Si aquí podemos sentir la gracia de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios, la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, la paz de Dios, todos y cada uno de esos atributos que nos llenan, que nos sacian de Dios, hermanos, a cada uno de nosotros continuamente, para poder sentirnos fortalecidos, para poder ir siendo formados a la imagen de Cristo. Todos esos atributos, esa gracia, ese poder, esa misericordia que sentimos en Él, ese amor, en el infierno no se va a sentir ni va a estar. Y es lo que Cristo Jesús experimentó por nosotros. Jesús sufrió lo que nosotros debimos haber sufrido. Cuando Él comienza a decir estas palabras: Dios mío, no crean que Jesucristo no lo hizo con un gran dolor. Él lo hizo con gran dolor, con gran angustia. Dios mío. Y Él: ¿por qué me has desamparado? Con gran angustia, gimiendo Jesucristo. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Existió ahí esa separación que Jesucristo siempre había tenido y sentido con su Padre en todo tiempo, hermanos. Y luego de hacer esas dos preguntas, hermanos, y viendo de que Él estaba con un gemir intenso, un profundo dolor, el Salvador de nuestras almas experimentando un infierno de abandono, hermanos, nosotros podemos analizar que Dios pudo haber respondido, pero no lo hizo. Pero podemos analizar que fue porque has tomado los pecados de Él, y ahí ponemos los nombres suyos, ponemos mis nombres.
Jesús temporalmente en el lugar que nos correspondía, Jesús experimentando la maldición de Dios sobre el pecador no arrepentido, como lo dice Juan 3:33, que la ira de Dios está sobre todo aquel que rehúsa creer en Jesucristo como Señor y como Salvador. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso fue lo que pudo experimentar y vivenciar Jesucristo, hermanos, por nosotros. Esa era la ejecución de la justicia de Dios que ni usted ni yo podíamos llegar jamás a poder pagar o cubrir, a saldar. Solamente Cristo Jesús, sintiendo angustia en Getsemaní, sudando, hermanos, gotas de sangre en la cruz, el Padre lo abandonó y él se sintió así, él clamó así. En el versículo 2 dice: de día clamo y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Un dolor, hermanos, físico, noches de desvelo, como el mismo salmista pudo haber experimentado también en algún momento, David. Un dolor continuo, intenso, sin disminución. Un dolor físico con clavos en la muñeca. Jesucristo experimentando, hermanos, cortando el nervio mediano de las manos y a la misma vez los clavos en los pies, como un dolor profundo, intenso, continuo. No hay reposo para el crucificado. Jesucristo expresando estas palabras. Pero nótese algo en el versículo 3. Jesucristo le dice a su Padre, hermano: pero tú eres santo. Sintiendo esa angustia, ese dolor profundo, él mismo dice: pero tú eres santo, porque lo que Cristo Jesús sabía era que su Padre estaba reivindicando la santidad que había sido violentada por el hombre cuando inició en el jardín del Edén, en Génesis 3, donde después que Dios había creado todo y dijo y lo declaró que fue bueno en gran manera, Adán en un instante, por haber desobedecido a Dios, tomando del fruto prohibido, destruyó y puso a toda la humanidad, a toda la creación bajo maldición. Fue la santidad de Dios que requería que su justicia se llevara a cabo, y Dios no iba a dejar su santidad violada, y envió a su amado Jesucristo a poder reivindicar esa santidad que fue violada. Jesucristo sabía por qué estaba allí, y fue por usted, fue por mí, porque Él nos ha amado y se ha entregado completamente, incondicionalmente, siendo nosotros sus enemigos, como Pablo lo habla a los romanos. Cristo murió por nosotros. Y también Romanos 3:25 al 26, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Jesucristo sabía por qué estaba allí, y Él se había ofrecido también, según Hebreos 9:14, por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. Oigan, por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios. Él sabía por qué estaba ahí, y por eso las palabras de Jesucristo: tú eres santo. Versículo 4 y 5, Jesucristo habla acerca de cómo los padres fueron librados y no fueron avergonzados. Los padres, patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, cómo es que fueron librados muchas veces. Clamaron a ti y fueron librados. El versículo 4, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti los padres, claro que sí, Abraham, Isaac, Jacob confiaron en ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Si Jesucristo sintió el rechazo, el abandono, la debilidad de la carne, hermanos, ¿cómo se siente ante este trato? Él lo expresa en el versículo siguiente. En el versículo 6, ¿cómo dice Jesucristo que se sentía ante ese trato que estaba recibiendo? Como gusano, que dice el versículo 6 del Salmo 22. Soy gusano
y no hombre. Y ahí hay algo especial, hermanos, porque los entendidos en el hebreo nos dicen que la palabra que ahí aparece para gusano no es la palabra común y corriente que se da para gusano, hermanos. Es la palabra tolá, que significa un gusano carmesí. Era una especie de gusano especial que la hembra, cuando iba a poner sus huevos, se adhería al tronco de un árbol y se adhería de una forma tan increíblemente estrecha que jamás podía ser despegada. Ella ponía sus huevos y ahora allí, cuando los gusanitos nacían, comenzaban a alimentarse de la madre hasta que ella moría para dar vida a sus hijos. Y cuando tú despegabas la cholá, el gusano carmesí de ahí, la madera quedaba teñida de rojo. Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Cristo fue clavado a un madero. Él tiñó el madero de rojo, y ahí murió para dar vida a todos nosotros. ¿Entendieron el mensaje acerca del gusano? Yo como gusano, cholá, gusano carmesí, rojo vivo, adhiriéndose al tronco estrechamente, y cuando ponía sus huevecillos, los gusanitos se la comían a la gusano hembra, dándole vida a ellos. Soy gusano y no hombre. Y de hecho, el rojo carmesí en la antigüedad era obtenido aplastando a ese gusano, y entonces salía el tinte. Y a la misma vez Isaías 53 dice que con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Habló acerca de la crucifixión de Cristo Jesús. El velo, hermanos, tenía color rojo y fue teñido de ese gusano. El cordón del sumo sacerdote, color rojo, teñido de ese gusano. Cuando dice soy gusano, Cristo murió para darnos vida. Y él habló acerca de esa muerte también en el Nuevo Testamento, en Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24, acerca del grano, hermanos. Capítulo 12, versículo 24: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, hablando de él mismo, hermanos, queda solo, pero si muere, oiga, lleva mucho fruto. Hablando de su muerte, Jesucristo, el dador de la vida, murió. El creador de los cielos y de la tierra, hermanos, al que resucitó a Lázaro, a la hija de Jairo, el Dios Santo, él en esencia se encarnó, dando a conocer al Padre y muriendo también en representación nuestra, porque él vino a representar al hombre lo que el hombre no podía jamás llegar a ser. Él lo hizo por nosotros. Oprobio de los hombres, vergüenza, dice ahí en el versículo 6, segunda parte, y despreciado del pueblo. Ese fue el trato como Jesucristo se sentía. Se estaban burlando de él mientras él fue crucificado. Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Nosotros tenemos el conocimiento de lo que el Evangelio de Juan en su capítulo 1 dice, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de sangre, sino de Dios. Nadie iba a imaginar que ese Cristo, ese Mesías tan esperado, iba a venir a esta tierra humildemente, no como todos estos hebreos iban a imaginarse que vendría a nacer en un pesebre, porque todos ellos iban a esperar a un emperador montado en un caballo blanco.
para poderlos librar de la opresión que existía bajo el régimen del Imperio Romano en esta época, en este tiempo. Y ustedes pueden darse cuenta cómo es que luego Jesucristo aquí, en esencia David escribiendo, pero inspirado por Dios, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, estaban haciendo muecas. Míralo ahí. ¿No era él el que confiaba en su Dios? Que se baje de ahí él. Elí le está llamando a Elías. Llama a Elías Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, estaban haciendo muecas, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Esa burla, hermanos, a este Cristo justo y santo, fue porque tenía un corazón que no había reconocido el poder glorioso del Dios hombre que vino a libertarlos de la esclavitud, del mercado de esclavitud donde todos se encontraban. Y él mismo tuvo la autoridad y el poder de poder llamar a las legiones de ángeles de su Padre para poder destruir a todos sus enemigos. Mas sin embargo él no hizo uso de ese poder, porque él sabía que tenía que llevar a cabo ese plan de redención a favor nuestro, para darnos vida, para que nosotros pudiéramos complacerlo así como él complacía a su Padre en todo tiempo, en obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es por eso que el corazón del cristiano tiene que ser un corazón transformado con frutos visibles ante la sociedad, ante las familias, en nuestros hogares, junto con nuestros vecinos, en nuestras comunidades, de que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, de que Él nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable para poder estar anunciando las virtudes de Él. Tenemos que vivir en una vida de santidad, de rectitud moral, con un corazón íntegro, en obediencia a los mandamientos, a los estatutos, a los preceptos, a las ordenanzas que Dios ha establecido en su palabra. Mediante la ayuda del Espíritu de Dios, hermanos, separados de Cristo Jesús, no podemos hacer nada. Cuando el cristiano aprende a entender lo que Cristo Jesús experimentó en esa cruz, es entonces cuando el cristiano dice: no, yo no quiero seguir participando de este pecado, de todos estos pecados por los cuales mi Dios, mi Señor, mi Salvador murió. Es ahí donde nosotros tratamos de vivir una vida digna del llamado que Dios nos ha hecho, perdonando nuestros pecados, amándonos, poder confiar de todo nuestro corazón en Dios y jamás desmayar, seguir esperando la recompensa que Él nos ha de dar, porque Él lo ha prometido, hermanos. Y Jesús en esta cruz fue considerado maldito. La palabra enseña: maldito todo aquel que es colgado, muere en un madero. Esto no era algo poético. Es una descripción de alguien que está pasando por experiencias de angustia, de dolor, de sufrimiento, viendo a sus enemigos, a los que lo estaban traspasando, haciendo muecas. El Hijo de Dios, el Mesías, burlándose de él, que se encomiende a Dios, que lo libre. En Mateo 27 le decían: sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Y todo esto, hermanos, sucedió para que nosotros pudiéramos gozar de todas las riquezas de gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es donde nosotros gozamos de su presencia por lo que Él ha hecho. Versículo 9: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Hablando, ¿verdad?, de cómo es que Él fue concebido por obra del Espíritu Santo con la Virgen María,
para llevar a cabo el plan de redención, hermanos, que ya se había profetizado en el tiempo antiguo testamentario, que iba a ser nacido de mujer, de una virgen, y concebirá a luz una virgen, y dirá su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Versículo 10: sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Versículo 11: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Jesucristo se sintió solo, abandonado, desamparado, hermanos. En versículo 12, Él comienza a hablar acerca del poder político, religioso, acerca de todos estos hombres, hermanos, líderes de Israel. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán. Me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz, rugiente. ¿Ustedes imaginan la boca de un león, hermanos, presto para destrozar a su presa? Toros fuertes de Basán, leones, perros, menciona también aquí la palabra de Dios en el versículo 16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, malhechores. En la antigüedad, leones significaba gente de poder, de influencia, así como todos estos líderes religiosos y políticos de Israel. El poder romano, el poder de los principales sacerdotes, de los escribas, llenos de furia todos ellos, y por eso es que se le da esta descripción. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente, queriendo destrozar, devorar a su presa. He sido derramado como aguas. ¿Por qué piensan, hermanos, de que Jesucristo describe que ha sido derramado como aguas? En intenso estrés, en extrema angustia, derramado como aguas, el sudor, hermanos, que estaba pasando Cristo Jesús en ese momento. Descoyuntado, derretido, son palabras que habla Jesucristo aquí, que su paladar estaba pegado. También completamente deshidratado. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron, dice aquí, hermanos, la palabra de Dios. Hermanos, alrededor de uno, imagínense, unos 120, unas 140 libras en una cruz, hermanos, colgado, sus articulaciones, hermanos, como lo describe ahí Jesucristo, y todos mis huesos se descoyuntaron. Agua, sudoración intensa, con dolor intenso, la camisa mojada, como cuando nosotros, ¿verdad?, también hemos estado con angustia, en algún momento sudamos la camiseta y clavado, y entre 5 a 7 pulgadas, con los clavos, hermanos, con un gran dolor más intenso. Y eso hacía que cuando era clavado Jesucristo en la cruz, con esos clavos, la muñeca se le hacía así, como garras. Costillas, cuando dice descoyuntado, posiblemente las costillas con el esternón, hermanos, en la posición como él estaba. He sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera. Oiga cómo lo describe, emocionalmente o literalmente, hermanos. Un patólogo y metodista, hermanos, ministro, en 1986, habló acerca de las condiciones en que Cristo Jesús podía encontrarse, que eran tan intensas de estrés y de dolor, con deshidratación, que era posible experimentar arritmias cardíacas, trombosis de los vasos, incluyendo la posibilidad de infartos masivos que pudieran llegar hasta la rotura de la pared lateral externa del ventrículo izquierdo. Mi corazón era como cera. Dice aquí
Jesucristo, la palabra de Dios, derritiéndose en medio de mis entrañas. Usted puede imaginarse, hermanos, ese sufrimiento, esa experiencia de angustia y de dolor pasando Cristo Jesús por nosotros. Como un tiesto se secó mi vigor. ¿Qué es tiesto, hermanos? Como un tiesto se secó mi vigor. ¿Quién nos puede ayudar con la palabra tiesto? Así es, se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, de tan deshidratado que estaba. Ya venía de sudar gotas de sangre, cargando esa cruz, hermanos, totalmente deshidratado, que en un momento dado él dijo: tengo sed. ¿Y qué fue lo que le alcanzaron? Vinagre, con un pH de ácido, hermanos, alto, dañándolo aún más. Y me has puesto en el polvo de la muerte, muriendo Cristo Jesús por nosotros. Porque perros me han rodeado, dice ahí. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. ¿Qué significa ahí horadaron? Exacto. Le atravesaron, rompieron sus manos. Horadar puede significar aplastar, pero a la misma vez romper, hacer ese hoyo en sus manos. Horadaron mis manos y mis pies. Ahora ustedes pueden ir entendiendo cómo es que en el tiempo antiguo testamentario el rey David, inspirado por el Espíritu de Dios 1000 años antes, está profetizando acerca de la muerte, de la crucifixión de Jesucristo. Es por eso que nosotros, cuando estudiamos la palabra de Dios, si hay algo que cada lector, bajo la ayuda del Espíritu de Dios, puede llegar a discernir, es que la Biblia, el conjunto de libros divinamente inspirados por Dios, que es el canon bíblico, de principio a fin, de Génesis al Apocalipsis, todo habla, apunta, enseña acerca de Jesucristo. ¿Qué tanto cuando leemos las Escrituras y las abrimos, cualquiera que sea el libro, la carta, la epístola, el Evangelio, los libros históricos, poéticos, acerca también de la creación en Génesis, nosotros estamos leyendo acerca de Cristo Jesús? Esto es donde nosotros tenemos que aprender, hermanos. Y versículo 16, porque perros me han rodeado. Estos no eran perros como los que ustedes ven, domésticos. Estos eran perros salvajes, haciendo alusión a eso, Jesucristo. Cuando Él estaba, hermanos, agonizando, para que Él pudiera estar respirando, Él tenía que hacer un movimiento, crucificado Él completamente, hermanos, clavado de las manos y de los pies, de poder estar respirando un poco así, haciendo fuerzas, y entre Él más le hacía así, el clavo rozaba sus huesos, y Él sentía un dolor, una agonía más profunda cada vez más. Ese dolor, ese sufrimiento que Él pasó en la cruz fue por usted, fue por mí. Y cuando llegamos a reconocer ese dolor y ese sufrimiento de Cristo en la cruz, ya no queremos seguir viviendo una vida de pecado, una vida de miseria, desgraciada, desfavorecida totalmente. Nosotros ahora lo que más queremos es vivir en la presencia de Dios, amándolo, buscándolo, honrándolo, adorándolo como Él quiere ser adorado, no como la criatura piensa que debe de adorar a Dios, de una manera superficial y tergiversada de la realidad espiritual que Dios enseña en su palabra, sino de una forma reverente, llena de esa confianza y de ese amor en devoción a nuestro Dios por lo que Él ha hecho por nuestras vidas.
Miren qué maravilloso es Dios, que nos amó tanto, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, hermanos. Pero vamos aprendiendo, ¿verdad? Y hemos ido viendo cómo es que Cristo Jesús ha sufrido en esa cruz por nosotros. Me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, porque Cristo Jesús, hermanos, estaba prácticamente desnudo, llevando esa vergüenza, porque Él vino de la gloria a la vergüenza, para que yo de la vergüenza fuera a la gloria. ¿Entendemos, hermanos? Porque contar todos mis huesos, contar puedo todos mis huesos, dice Jesucristo, dice la palabra de Dios. Entre tanto ellos me miran y me observan. Y aquí hacen una burla, repartieron entre sí mis vestidos, porque ellos burlándose de lo que crucificaban en este momento de Cristo Jesús, como Cristo, ellos habían entendido de que Cristo Jesús era el rey de los judíos, pero ellos no lo veían así, se burlaban, agarraban la ropa de Cristo Jesús. Esta es la ropa del rey, y jugaban, lo agarraron de entretenimiento esa ropa y repartieron entre sí, dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Todos estos soldados romanos, hermanos, humillando, avergonzando a Cristo Jesús. Pero Él siempre dice en el versículo 19: mas tú, oh Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos, estos toros salvajes. Y Cristo Jesús fue resucitado al tercer día de los muertos por amor de nosotros, hermanos. Él ha pasado y ha experimentado un dolor que nosotros jamás podríamos llegar a experimentar o a pasar. Y Él aún así nos decidió perdonar. Él decidió perdonar nuestros pecados por amor de nosotros. Y es ese el verdadero significado del amor. Perdón, pasar por alto la ofensa, la humillación. Pero que tanto los hijos de Dios, los que decimos ser hijos de Dios, hemos perdonado a los hermanos, a mi prójimo, como Dios me manda a hacerlo. Porque no tengo que tener un espíritu condenador, sabiendo que Cristo Jesús me ha perdonado a mí primeramente. Y yo he aprendido de mi Dios, creador de los cielos y de la tierra, que aún los cielos no lo pueden contener. Y he aprendido a amar, a perdonar incondicionalmente. Y es ahí donde las cartas o epístolas de Juan comienza a hablar acerca del amor, que el que ha conocido a Dios ama, perdona, porque Dios es amor. Pero si decimos que amamos a Dios y aborrecemos a nuestros hermanos, estamos todavía en tinieblas, y el amor de Dios no permanece en nosotros. Es por eso que cada uno de nosotros debe de meditar, debe de reflexionar acerca de ese sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, para reconocer que así como Él nos perdonó, nos amó, también nosotros debemos de perdonar y amar, porque en eso se muestra el verdadero amor de Dios para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, hermanos. Que sea el Espíritu de Dios redarguyéndonos, guiándonos a toda verdad y a toda justicia, reflexionando acerca de la palabra de Dios, para poderla no solamente escuchar, sino atesorar, vivir, porque la palabra de Dios es la única que pueda satisfacer nuestras vidas, nuestros corazones, y transformarnos a la imagen de Cristo de gloria en gloria.
gloria, cambiando y transformando nuestros pensamientos, las intenciones del corazón. Porque es la única que puede llegar hasta lo más profundo del corazón, hermanos. Y es donde nosotros tenemos que venir ante los pies de Cristo. Y que si no hemos estado amando a nuestros hermanos, si no hemos estado amando a nuestros pastores como Dios quiere que les amemos, y si no los hemos estado respetando, es tiempo, hermanos, de venir al arrepentimiento. Primeramente pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Y Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para librarnos de toda maldad. Y pedirle perdón a los hermanos y a nuestros pastores por las ofensas y el daño que les hemos hecho, no conociendo, ni sabiendo, ni teniendo el temor a Dios, así como todos los que crucificaron a Cristo Jesús, como Pablo le habla a los Corintios, que si todos estos gobernantes, líderes religiosos, saduceos, fariseos, escribas, intérpretes de la ley, sumos sacerdotes, los principales, los gobernadores, Herodes, Pilato, hubiesen tenido la sabiduría que ahora nos ha sido revelada, nunca hubiesen crucificado a Cristo Jesús. Pero tenían un velo puesto por Dios todos estos gobernantes, porque al tener la sabiduría no lo hubiesen llevado a cabo. Pero ahora que nosotros tenemos mucha más revelación y mucha más luz, 2000 años después, podemos decir en esencia que lo que más queremos es obedecer a Dios, buscar su presencia. Y es así como nosotros vamos a poder ser esa iglesia sin mancha y sin arruga por la que Cristo vino a morir, a limpiar, a purificar con su sangre, para que cuando Cristo venga, hermanos, seamos levantados y seamos llevados a la eternidad y estemos eternamente y para siempre junto a Él. Que Dios les bendiga, que Dios nos dé sabiduría, que nos siga dando fortaleza y que nos ayude a ser transformados a la imagen de Cristo Jesús, en quien hay perdón de pecados y que resucitó de entre los muertos al tercer día, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos. Bendito Padre, buen Dios, creador de los cielos y de la tierra, te damos las gracias porque tú nos has enseñado en este salmo davídico inspirado por tu Espíritu Santo 1000 años antes que sucedieran estos eventos, ese sufrimiento que Cristo Jesús pasó en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Padre, si nosotros no hemos venido tomando tan seriamente y reflexivamente tu palabra, perdónanos y danos ese espíritu de conocimiento y de reflexión para poder escudriñar tu palabra y poder obedecerla y vivirla y poder, Señor, vivir vidas santas, no practicando el pecado, eso por lo que Cristo murió. Que nosotros podamos entender, Señor, que tú eres un Dios santo, misericordioso, lleno de amor, perdonador, lleno de gracia, y que también tenemos que reflejar eso que tú eres, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre. Permítenos, oh Señor, siempre buscar tu rostro, acercados a Dios y Él se acercará a vosotros. Permítenos, Señor, poder buscar tu corazón por medio de las Escrituras, a través de tu Espíritu Santo, para que te glorifiquemos y que juntamente podamos siempre llenarnos de tu presencia, para disfrutar de tus riquezas de gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro, y para que pueda existir esa paz, esa comunión, la coinonía, la armonía fraternal, sincera, sin hipocresía en nuestros corazones. Ayúdanos a vivir vidas dignas del llamado que tú has hecho para cada uno de nosotros, comprendiendo, Señor, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Hemos orado y predicado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Cristo Jesús, en acción de gracias. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos y hermanas.